el otro día tuvimos una reunión muy interesante en esta misma casa con Pedro Miguel Echenique, gente de empresas, gente de los medios también, y planteábamos el hablar de innovación, ¿no? Y recuerdo que cuando lanzábamos las primeras preguntas, antes de contestar decían, bueno, pero habría que definir qué es innovación, ¿no?, antes de empezar a hablar. Parecía tan complejo y cada uno iba lanzando sus ideas que yo hoy tampoco me voy a atrever a hacer una definición de innovación. Simplemente me quedaré con que se trata de generar algo nuevo que aporte valor y que permita de alguna manera un cambio significativo, en este caso para la sociedad, ¿no? Sin embargo, si tenemos que hablar de qué aspectos críticos en innovación, en lo que estamos denominando hoy día la estrategia clave para la Unión Europea, yo creo que hay que hablar de las ciudades, como bien apuntaban tanto Chema como Euken, como aquellos lugares o aquellos ámbitos en los cuales es donde se está generando la innovación, ¿no?, donde están los actores clave y donde se dan las condiciones o se deben propiciar las condiciones para que esa innovación, en sus múltiples definiciones, tenga lugar, ¿no? Antes de empezar a trabajar, antes de empezar a desarrollar de alguna manera la ponencia, sí quería hacer una mención a hace más de 100 años, ¿no?, cuando esta organización, Fomento de San Sebastián, surge en el año 1902 y empieza a hacer cosas distintas, ¿no? Empieza a hablar de engrandecer la ciudad como un objetivo fundamental para poder generar desarrollo socioeconómico, ¿no? En aquel momento se habla de engrandecer, seguramente utilizando una terminología antigua, pero estaban hablando de innovación, estaban hablando de hacer cosas diferentes, de aportar nuevos modelos, de aportar nuevos proyectos para la ciudad, y que además nos han dejado una serie de infraestructuras y una serie de herencias que nos permiten a día de hoy ser sostenibles. Más de 100 años después, esta sociedad de Fomento de San Sebastián, que es la responsable del desarrollo socioeconómico en Donosti, se ha transformado, se ha convertido, ya no es privada como eran sus orígenes, es de capital público, han cambiado las personas, evidentemente, estamos trabajando en diferentes ámbitos como los clústeres, smart cities, negocios públicos, trabajando en internacionalización, hemos cambiado aquellos proyectos iniciales de infraestructuras por otros más sofisticados, pero en realidad seguimos teniendo la misma misión, ¿no? Transformar, mejorar la capacidad de desarrollo socioeconómico de la ciudad y especialmente utilizando la innovación y en este caso también la investigación, perdón, la generación de conocimiento como un aspecto clave, ¿no? ¿Dónde lo hacemos? En Donosti, aquí donde estamos ahora mismo, ¿no? Una ciudad que, como podemos ver con este día tan fantástico, es una ciudad que tiene los condicionantes naturales, físicos, vamos a decir, de paisaje tanto arquitectónico como medioambiental, seguramente idóneos para tener una alta calidad de vida, ¿no? Y es por lo que se nos reconoce, por ser una ciudad con un alto nivel de vida, una ciudad de cultura, una ciudad de gastronomía, una ciudad con una importante herencia francesa que también nos ha de alguna manera condicionado, una ciudad pequeñita, de un tamaño menor a 200.000 habitantes, pero yo creo que reconocida a nivel internacional, seguramente por esos diferentes aspectos que mencionaba, ¿no? De alguna manera podemos decir que es casi una ciudad de postal, ¿no?, en la cual se vive muy bien, tenemos las playas, los montes, se come fantásticamente, pero creo que es de rigor ahondar un poco más y en esta jornada que vamos a hablar de innovación, trascender y darse cuenta de que en esta ciudad hay mucho más, ¿no? Hay mucho más esencia que todo eso. Es una ciudad que no está aislada, tiene un conurbano, se inserta dentro de un territorio complejo de comarcas, con localidades, hay un continuo de población con diferentes especializaciones, en la cual la movilidad, a pesar de que seguramente las infraestructuras no son las mejores del mundo, se produce, hay una movilidad laboral importante, tenemos Francia a un paso con esa importante cultura también y es una ciudad abierta al mundo en definitiva. Y retomando esos aspectos que mencionábamos de cultura, de turismo y de gastronomía, que seguramente nos hacen reconocibles, hay otros datos por ahí debajo, ¿no? Cuando hablamos de cultura, sí, tenemos una importantísima red de bibliotecas y hay festivales muy reconocidos como el del Festival de Cine de San Sebastián, el Festival Internacional, pero hay también otros 6 festivales más en la ciudad que generan un importante número de visitas, un importante número de espectadores y de visitantes en la ciudad que evidentemente están generando un impacto económico y que nos están obligando a modificar nuestra oferta de servicios, desarrollar infraestructuras y hacernos de alguna manera más competitivos en este mundo de la cultura, ¿no?
Por otro lado, tenemos la Capitalidad Cultural 2016 como un granito que ofrece una oportunidad enorme para esta ciudad y que yo siempre he escuchado que es un proyecto de innovación y que además nos va a obligar a innovar tanto en lo que pueden ser los servicios públicos como en lo que pueden ser servicios empresariales, nuevos productos y el desarrollo de todo lo que puede ser una industria creativa y cultural, ¿no? Es una ciudad de gastronomía en la cual se come muy bien, pero eso es sin duda un síntoma de innovación. Tenemos la mayor proporción de estrellas Michelin, seguramente en casi todo el mundo. Un congreso internacional como Gastronómica, altísimo nivel de cocineros, centros de formación. Eso es un reflejo de innovación y al final está generando una importantísima aportación a nuestro PIB. Eso es parte del turismo, de esa característica de atractividad que tiene la ciudad, ¿no? Más de 3 millones de visitantes al año no pasan por casualidad, sí, porque hay playas, pero también porque ofrecemos otro tipo de servicios. Todo esto va acompañado de congresos, ferias, servicios, ¿no? Estos son datos que de alguna manera nos hacen ver un poco más allá de esas principales características que están a la vista de todos. Y Donosti también es economía. Al final, además, se demuestra que Donosti ha sabido responder bien ante la crisis, seguramente por su tejido industrial, por su tejido empresarial, por sus emprendedores, por la capacidad de generar servicios de valor añadido, por la capacidad de irse fuera al extranjero a vender. El otro día creo que era Eugen el que comentaba que justo en la tasa de internacionalización de las empresas entre Guipúzcoa y Vizcaya creo que apenas había 8 empresas de diferencia a favor de Vizcaya. Esto también denota que con las capacidades que tenemos en este territorio somos capaces de competir y no estamos tan lejos proporcionalmente con respecto a ciudades que seguramente a nivel internacional tienen más posición, ¿no? Estamos hablando de en torno a un 12,3-12,7% de paro en este año 2014. Bueno, yo creo que son cifras muy importantes si las comparamos con el resto del Estado, incluso también con el resto de la comunidad autónoma vasca, ¿no? La mayor renta per cápita de España, una estructura productiva muy basada en servicios, casi el 86% estamos hablando de servicios, pero tenemos que decir que nos estamos acercando ya al 9% de nuestro PIB proveniente de sectores emergentes, sectores estratégicos, actividades de alto valor añadido, ¿no? Estos son datos que configuran de alguna manera una ciudad que además es reconocida por otra cosa, por ser una ciudad donde se concentra una importantísima actividad investigadora, de generación de conocimiento. Yo creo que es un caso paradigmático. Aquí tenemos algunos datos, nos estamos intentando acercar a ese 3% de inversión en I+D, que supera amplísimamente los estándares y los niveles, por supuesto a nivel estatal, pero también a nivel europeo, superando esa media del 2%. Desde el año 2008 hemos tenido un crecimiento hasta el año 2012, datos de Eustat, crecimiento sostenido en la contratación de personal investigador, ¿no? Se ha producido ese valle que seguramente se ha producido en otros ámbitos, ¿no? Comparativamente con otras poblaciones de la comunidad autónoma y a nivel del Estado tenemos, por supuesto, una situación inmejorable, ¿no? Y seguimos invirtiendo más de 260 millones de euros en I+D, ¿no? Yo creo que nos da un pantallazo, bueno, esto además de todas esas infraestructuras que se han desarrollado, yo creo que son datos suficientemente significativos como para valorar, o por lo menos empezar a valorar de otra manera lo que puede ser ese carácter innovador de Donosti, ¿no? Sin embargo, creo que también tenemos algunas reflexiones que por lo menos a nivel de fomento pues vamos trabajando. La primera de todas, evidentemente ya no estamos compitiendo entre nosotros, estamos compitiendo con el mundo. Los territorios, las ciudades están compitiendo y de una manera feroz, además, sobre todo por atraer a personas con altas capacidades, ¿no? En este ámbito Donosti también se encuentra inserto, especialmente con la captación de personal investigador, pero ya podemos hablar de captación de emprendedores, de captación de ejecutivos, de captación de todo tipo de personal de altas capacidades. Empresas, inversiones son el objeto codiciado de las ciudades, ¿no? Sin embargo, también es cierto que tenemos algunos condicionantes. Uno de ellos puede ser incluso nuestras muy buenas condiciones de vida, nuestro paisaje. Quizás por eso no se nos percibe como un territorio altamente competitivo, con una capacidad de desarrollo empresarial. Tenemos que trabajar en ese ámbito. Queremos atraer talento, pero ya tenemos talento en la ciudad. Tenemos una tasa de educación muy alta, una tasa de educación universitaria muy alta. Muchísimas personas menores de 30 años que, a pesar de tener una alta tasa de desempleo, siguen intentando trabajar en Donosti y otras muchas también que es cierto que se están marchando, ¿no? Con altísimas capacidades. Esto nos pone un reto muy importante.
También es cierto que bueno, supongo que es una característica común a nivel de Euskadi, las dificultades a veces de trazar estrategias compartidas, ¿no? El trazar una estrategia de colaboración que en este caso en Donosti se antoja fundamental para poder competir con las dificultades de escala que tenemos, ¿no? Yo creo que más o menos estos serían los retos principales y frente a esto nos planteamos como tres grandes posiciones, ¿no? De alguna manera, cómo estábamos trabajando con esos centros de investigación o entidades que generan conocimiento, gente que genera conocimiento, como apuntaba Euken, para conectarlo con lo que es la industria, con lo que es el tejido económico. Eso es uno de nuestros principales objetivos. Cómo estamos intentando testear, cómo necesitamos trabajar a pequeña escala, probar cosas, ¿no? Nos parece fundamental, por ahí también el título de la presentación, Donosti Laboratorio de Innovación. Necesitamos probar cosas, aunque sean pequeñas, que generen valor añadido, probarlas además con diferentes agentes. Y por otro lado, generar una cultura de innovación. Hablaba Euken de los colegios, nosotros creemos que hay que implicar en esto universidades, colegios, ciudadanía, emprendedores, todo tipo de agentes, porque la innovación no se produce desde una oficina en el Parque de Miramón o desde las oficinas del Ayuntamiento o desde este centro de Talent House, sino que se genera dentro de un ecosistema en el cual son necesarias todas las aportaciones. Para desarrollar esto, por lo menos para nosotros, hay tres aspectos fundamentales, que son el compromiso, ese compromiso de todos los agentes, cómo traccionamos, cómo lideramos seguramente desde lo público proyectos, estrategias, cómo intentamos aglutinar en torno a una estrategia de ciudad a todos estos agentes. Supone un liderazgo de perfil bajo. Yo creo que al final tendemos a tener un gran protagonismo en nuestras actividades o a poner en valor todos los recursos que ponemos, pero creo que la complejidad de los retos requiere, demanda un perfil bajo, es decir, ceder protagonismo, ceder el rol protagonismo a otros actores. Y, por supuesto, tener capacidad para ser generadores de nuevas ideas que generen valor añadido, esa cultura de innovación.